Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De parte de los servicios profesionales de capacitación jurídica y forense, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Javier Antonio Peña Rodríguez. Él es especialista en fotografía forense y el día de hoy nos va a tratar el tema relacionado a las áreas de la ciencia forense. Nos toca compartir con todos ustedes el tema denominado fotografía forense, paradigmas y realidades de la fotografía forense, una versión científica en el estudio de los hechos. Para nosotros es un honor poder contemplar la participación del maestro Javier Antonio Peña Rodríguez y parte de su currícula la voy a hacer mención a continuación. Él principalmente trabajó para el gobierno del estado de Morelos en el puesto de la especialidad de fotografía forense en la adscripción de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la coordinación de servicios periciales de la Subprocuraduría Zona Metropolitana, a través de lo que es la temporalidad agosto del 2001 a septiembre del 2017. Tiene amplia experiencia en el tema de la fotografía y por eso hemos decidido invitarlo con mucho gusto, aparte de que es un gran amigo de nosotros y gran amigo de todo nuestro equipo de colaboración. Dentro de su desarrollo académico, ha realizado seminarios en fotoperiodismo, capacitación en materia de fotografía forense a través de la coordinación o de las coordinaciones de servicios periciales en las Procuradurías Generales de Justicia del Estado del Distrito Federal. Ha realizado de igual forma ponencias dentro del Congreso Internacional de Ciencias Forenses, realizado en Puebla, a través del gobierno del Estado de Puebla. De igual forma, ha realizado o ha impartido el Simposio Nacional de Investigación Científica en Criminalística y en sus avances, taller de diligencias básicas para la investigación de delitos electorales federales, encuentro internacional de servicios periciales, estudio criminalístico de incendios y explosivos, cuarto simposio nacional de investigaciones ciencias en criminalística y sus avances, documentación de pruebas de arma de fuego. También, de igual forma, ha realizado el diplomado para la certificación nacional en fotografía forense de el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses a través de la prueba y diagnóstico del Protocolo de Estambul, así como un sinfín de conferencias, simposios, diplomados, talleres y cursos. Para este evento que vamos a presentar el día de hoy, pues prácticamente la experiencia del profesional, en este caso del maestro Javier Antonio Peña Rodríguez, pues queda sobreexpuesta. Lo dejamos para que ustedes puedan contemplar parte de su experiencia a través de más de 10 años, como lo hace de referencia, y en sinfín. Es catedrático de diversas universidades en el estado de Cuernavaca, Morelos, y principalmente, pues bueno, venimos a aprender todos de él y espero que sea de su agrado. Adelante, maestro y amigo, sea bienvenido, te damos la bienvenida. Activa tu micrófono, amigo, listo. Ahí está. Muchas gracias, amigo Gopar. Es un placer para mí, como siempre, participar y trabajar contigo. Pues buenas tardes a todos. Como ya lo ha dicho el maestro Gopar, somos amigos hace un rato y trabajamos juntos. Su servidor tiene un rato de experiencia dentro de la fotografía forense, dentro de la fotografía secular. Y yo no vengo a enseñarles, yo no vengo a darles nada nuevo, simplemente les quiero dar la visión que yo tengo de lo que en realidad es la fotografía forense. Para esto quisiera pedirles si pudiéramos encender un momento sus cámaras, nada más me da mucho gusto ver a la maestra Perla, a mi amigo Melgoza, para podernos conocer. Muchas gracias, Eben, muchas gracias, porque siento que si veo las cámaras apagadas estoy hablando solo. Sí, se los agradecería mucho y, pues bueno, si me permiten, les quiero compartir una presentación que tengo preparado y la intención aquí es, pues,
sacar los mitos, ¿no? Sacar los mitos que hay dentro de la fotografía forense y mostrar lo que en realidad es, lo que a mi punto de vista personal, como les digo, es, primero que nada, tendríamos que entender qué es un paradigma. No quiero ser tan técnico, no quiero ser que no me entiendan. La intención es que aprendamos todos y se me pueden decir si vemos la pantalla completa. Sí, amigo, la vemos bien. Ok, perfecto. Lo principal es entender qué es un paradigma, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo, es un ejemplo que tenemos y es una teoría de conjuntos, según la RAE, la Academia de la Lengua Española, que acepta, cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar. Lo más importante de todo esto es entender que lo aceptan sin cuestionar la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Pero desafortunadamente, en algunas ocasiones, estamos acostumbrados a entender ciertas situaciones, como que el primer paradigma que nosotros tenemos es una visión que tienen en algunas partes del mundo, y no solo en México, sino en algunas partes del mundo, y si me permiten, quisiera ponerles un video, es un poquito, 3 minutos, pero para que vean la imagen que tiene la gente, porque piensan que el perito en fotografía forense es una persona que solamente trata con muertos. Y este es un video que a mí me gusta mucho porque representa en demasía lo que, lo que mostramos y lo que las personas fuera de nuestro ambiente forense o pericial piensan que es. ¿Se escucha, Eduardo? No se escucha el audio del video. Ok. Bueno, Pero vamos a dejarlo un poquito si gustas, para que veamos que me puedes compartir el link y yo lo subo de inmediato a la plataforma. No tengo ningún ajá, inconveniente. ok, bueno, lo hacemos más adelante, ¿no? ¿Correcto? Aquí dice que es Sebastián Paltrow, que es un fotógrafo de la escena del crimen y trae un asistente, ¿no? Si se fijan, trae un atuendo muy cool y mueve a la gente, al detective, que es el investigador, mueve a las personas de lo que los gringos llaman la escena del crimen y hace fotografías como las que acostumbramos normalmente a ver en redes sociales, en donde dice que le dice a un lado, hace fotografías, selfies, y dice, se ve bonita, ¿no? Se ve buena la foto. Entonces la persona se interesa, empieza a organizar la escena del crimen, dice, enfoquémonos, trabajemos y hagamos buenos recuerdos. Pregunta por la ropa del cadáver y les pide a los demás que no usen el mismo color de la víctima. Los quita del trabajo y les dice que si no hay un problema, que no tienen problema, que eso es una escena del crimen, no funeral. Totalmente errado. Si se fijan, es una bolsa de evidencia y la utiliza para hacer sus tomas fotográficas que van a usar para rastreo de huellas. El policía dice que es un mago y observen lo que hace. Enfoquémonos, hay mucho estrés, se supone que es una locación divertida, dice. Y este es uno de los modelos que estamos acostumbrados a ver o a entender, que el perito en fotografía forense o el fotógrafo forense, que en muy pocas ocasiones lo llaman fotógrafo forense,
termina siendo simplemente alguien que hace fotografías en el lugar de intervención o en el lugar de investigación. ¿Sí? Si se fijan, hasta el cadáver sacó y le hizo unas tomas. Esa es una parodia, obviamente. Claramente es una parodia, pero incluso aquí el juez le dice que encuentran culpable a la persona, pero que es la más fabulosa y hermosa escena del crimen que han visto. Esto es algo que desafortunadamente tenemos sobreentendido, sobre todo porque pensamos que normalmente las gentes o las personas que nos dedicamos a esto trabajamos para los periódicos y somos amarillistas. Yo le doy muchísima importancia a mi actividad profesional, la cual llevo desarrollando hace 22 años. Y este es una conversación que de verdad me dio mucho coraje y me dio mucha risa, ¿no? Porque un alumno mío le dice a una amiga por Instagram, por Facebook, te estoy saludando, esas fotos no están bien enfocadas. Dice, ¿cuáles son? Las de Instagram. ¿Y qué? Y son solo fotos. Se fijan que dice ni que importara, aparte de que le pone acento en importará. Normalmente tenemos la mala costumbre de pensar, como ahora tenemos todo el acercamiento con la tecnología, que cualquier persona hace fotografías y que es tan sencillo como sacar un teléfono móvil, usar una cámara en automático o una cámara de bolsillo y nos dedicamos a disparar y hacemos cientos de fotos, decenas de fotos, cientos de fotos y, como dice la chica de la imagen, en que importara. Claro que importa. En un lugar de intervención, en un lugar de investigación es súper importante la documentación fotográfica. Tenemos que entender que el perito en fotografía, para poder llegar a ser forense, debe de cumplir con varias etapas y para mí, la primera de ellas, que es la etapa básica, es donde nos tenemos que convertir en fotógrafos. Tenemos la obligación de conocer y dominar, porque para poder llamarnos peritos, tendríamos que dominar todas las técnicas de exposición de película, de revelado de impresión, de imágenes análogas y digitales. El manejo de la luz, cuáles son las cualidades de ella que nos van a servir en un lugar de intervención y no importa cuál sea la necesidad del investigador o del líder de la investigación, que normalmente es el agente del Ministerio Público, porque nosotros ya sabemos utilizar nuestro equipo fotográfico. Cuando conocemos la cámara y conocemos las técnicas, nos convertimos en eso, en fotógrafos. Desafortunadamente, en las fiscalías, en muchas partes del país, al fotógrafo forense se le selecciona como a ¿quién? Ah, bueno, pues tú solo es hacer fotos, ¿no? Finalmente no es tan sencillo y vamos a ir poco a poco entendiendo el porqué. Normalmente ya tenemos algo de conocimiento de lo que es la fotografía forense, pero también tenemos que entender cuáles son sus partes y cuál es su origen. La palabra fotografía significa, dentro de su etimología, pintar, dibujar o escribir con luz. Y para poder nosotros tener una buena fotografía, tendríamos que entender de manera correcta qué es la luz. Y aparte de la luz, ver junto con la luz la exposición correcta, sobre todo de la toma fotográfica y saber los beneficios que nos puede dar. Todos sabemos y lo vimos en primaria que la luz es una forma de energía que tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Esto en el vacío. El brillo y el color e intensidad depende de la fuente luminosa y el medio en el que se propague. Es muy sencillo darnos cuenta, por ejemplo, cuando hacemos una fotografía sobre un espejo y encendemos un flash. Tenemos una propiedad de la luz que se llama reflexión, nos refleja tal cual, porque la luz refleja en la misma dirección y en el mismo ángulo de incidencia en el que llega.
Hay dos tipos de reflexión, que es la reflexión difusa y la reflexión especular. La reflexión especular es cuando la luz llega a una superficie lisa y rebota en el mismo ángulo de incidencia, no cambia ni de luz, ni de dirección, ni de intensidad. Esa es la reflexión especular. Cuando la luz llega a una superficie con textura, imagínense una superficie de una pared con tirol, la luz se vuelve difusa porque se refleja en muchas direcciones, cambia de dirección y cambia de calidad, se vuelve más suave. No sé si han visto ustedes alguna vez en conferencias de prensa o en un evento donde hay personas que tienen que fotografiar políticos, sobre todo, que usan un flash hacia atrás y hacia arriba. Ahí usan la superficie alrededor para que la luz sea reflejada y use una reflexión más suave y no pueda encandilar a la persona que está enfrente. También tenemos la absorción, la refracción, la transmisión, y esas depende de, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la transmisión, cuando pasa por diferentes filtros de color, un papel, un plástico transparente, la transmisión, cuando pasamos por un vidrio que no tiene color, esas propiedades de la luz, en esa situación con un vidrio, normalmente se dan varias propiedades de la luz. Por ejemplo, si fotografiamos un vidrio o a través de un vidrio con color, la luz se absorbe, la luz se refleja, la luz se transmite y se refracta. Son varias propiedades de la luz que se dan en cierto momento. Por ejemplo, cuando estamos en una obra de teatro o en un concierto, las luces y la iluminación, el ingeniero de iluminación es súper importante en una presentación de teatro, en un concierto, porque reflejamos ¿qué? Sensaciones y pretendemos demostrar sentimientos. Por eso cuando la escena es triste, la luz normalmente baja y es azul. Cuando hay mucha euforia, la luz es roja, es naranja, tiene un tono cálido. Pero para poder tener una exposición correcta en la cámara fotográfica, tendríamos que entender que dentro de las partes de la cámara fotográfica existe algo que se llama diafragma, que es el dispositivo de la cámara que permite la entrada de la luz, pero no solamente permite la entrada de la luz, sino también regula la cantidad de luz que entra a nuestra cámara. Entonces, vamos a tener en cuenta el diafragma, la apertura, qué tanto abre o qué tanto cierra. También tenemos la velocidad de obturación. El obturador es una cortina que abre y permite el paso de la luz, pero ahora no solo permite el paso de la luz, sino permite el tiempo que la cantidad de luz que controló el diafragma pase. Si tenemos un orificio pequeño de diafragma, esa luz, si nuestro obturador trabaja muy rápido, no va a ser suficiente para iluminar nuestra toma. Sin embargo, si abrimos nuestro diafragma, la cortina se abre, pasa la luz y vamos a tener una toma más iluminada. Aquí hay una situación muy importante. Tenemos que también controlar el ISO. Para poder controlar el ISO, que es la sensibilidad a la luz, la escena, que tanta luz tenga, tenemos que hacer un conjunto de estos tres valores. En fotografía eso se llama triángulo de la exposición y tendríamos que coordinar de manera equitativa y correcta la apertura de luz, la velocidad o el tiempo que esa luz pasa por nuestra cortinilla, que es el obturador, y también tendríamos que controlar la sensibilidad de la escena que tenemos frente a nosotros para poder calcular una exposición correcta. Aquí, por ejemplo, en nuestro triángulo de exposición tenemos que, si tenemos una velocidad de obturación rápida, podemos congelar el movimiento. Si tenemos una velocidad de obturación lenta, hacemos que la imagen salga barrida. La cantidad de luz que pasa con nuestro diafragma, si está cerrado el diafragma, si entra poca luz, pero la dejamos entrar durante mucho tiempo, obtenemos una imagen nítida.
Eso se le llama profundidad de campo. Es una técnica fotográfica y se llama profundidad de campo. Cuando abrimos nuestro diafragma y dejamos que pase muchísima luz, durante poco tiempo, solo enfocamos el primer plano y probablemente esté bien expuesta, pero nuestro fondo, el fondo que tenemos detrás, no va a salir con nitidez. Esa se llama profundidad de campo reducida. Esto pareciese muy fácil cuando en nuestras cámaras las usamos de manera automática. Yo la verdad es que considero que en el área pericial y en las ciencias forenses, si utilizamos una cámara automática, entonces no tendríamos, en automático no tendríamos que estar en el área de fotografía. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con las técnicas fotográficas correctas para poder dar el resultado que nos está pidiendo el juez, el Ministerio Público, la policía incluso, o también diferentes áreas dentro de las ciencias forenses. En la velocidad de obturación, como les decía, normalmente trabajamos con entre un 60avo de segundo y un 125avo. Esta es una velocidad normal, ¿sí? Normal. Cuando hacemos una milésima de segundo, podemos congelar el movimiento, y cuando reducimos la velocidad de obturación a medio segundo, es decir, dejamos que nuestro obturador haga que la luz pase durante medio segundo, si tenemos objetos en movimiento, nos va a salir una imagen movida. Normalmente dicen desenfocada, borrosa, pero cuando el objeto sale como en la fotografía, como en varias imágenes, eso se llama movido. Aquí hay otro término que dice sujeto trepidado. ¿Qué es la trepidación? Nosotros normalmente tomamos la cámara, ponemos el botón de disparo y cuando disparamos hacemos esto. Si hacemos el equipo hacia abajo con una velocidad de obturación lenta, la imagen sale trepidada, es decir, movida de arriba hacia abajo, como los temblores, cuando son trepidatorios, que hacen así. Son términos totalmente distintos, pero que obtenemos un resultado similar, o sea, una foto mal realizada. En la corrección de la exposición, lo que yo les decía, nuestro diafragma abierto, con todo el diafragma abierto, todo el paso de la luz. Aquí, ¿qué sucede? Si observan en esta fotografía, que es la que tiene el diafragma de 1.8, que es el diafragma más abierto, no tenemos nitidez en el fondo. Sí nos sirve para poder documentar a la chica, pero no tenemos nitidez en el fondo. Conforme vamos reduciendo la entrada de luz, vamos obteniendo, si se fijan aquí ya se ve el segundo tronco, pero no se ve con nitidez. Vamos obteniendo mayor profundidad de campo. En el diafragma de 11, que ya es un diafragma intermedio, que ya es un cuadro, un círculo más decente para poder capturar una imagen de manera correcta, ya aquí no podemos ver qué hay, tampoco aquí se medio ve un cuadro, aquí ya vemos, parece que es una banca, y cuando cerramos todo nuestro diafragma, podemos observar incluso el tronco que está detrás de la chica, ¿sí? No sé si lo observan bien. Ahora, eso todo va en función. Si dejamos pasar poca luz, entonces esa luz la tenemos que dejar pasar durante más tiempo que si dejásemos pasar mucha luz durante una milésima de segundo. El ISO es la sensibilidad a la luz en la escena que vamos a documentar, pero todas esas partes del triángulo de la exposición nos va a dar un resultado. ¿Cuál es ese resultado? La profundidad de campo. Y en la fotografía forense, esto es súper importante porque no nos sirve de nada tener el primer indicador de indicio con la numeración enfocado y que todo lo demás no se vea. Eso sí no tiene razón de ser. No hay técnica y no hay, le llamo yo, no hay oficio. Cuando corregimos la exposición y subimos nuestro ISO o lo bajamos, el ISO les digo que es la sensibilidad a la luz. Si ustedes pueden observar un ISO 100, que es el ISO más bajo y que es la sensibilidad más suave que tenemos, nos da ciertos detalles, pero conforme vamos subiendo, observen,
las fotografías van cambiando de calidad hasta llegar a ¿qué? Hasta un ISO de 6400 y llegar a esto. ¿Alguien sabe o sabrá cómo se llama esto en la imagen fotográfica? Ruido. Ruido visual. Este ruido visual nos echa a perder las fotografías cuando abusamos de la sensibilidad. Y esto ahora con las cámaras digitales es muy fácil obtener ruido visual porque decimos que no es necesario corregir el ISO porque tenemos suficiente luz, pero si corregimos el ISO o lo elevamos en fotografías nocturnas, vamos a obtener esto. Imagínense, fíjense, desde el 1600 se empieza a notar un ISO 3200 hasta un ISO de 6400. ¿Por qué se produce el ruido visual? Porque la cámara ya no tiene la información correcta como para poder llenar el espacio con los colores reales. Por lo tanto, vemos muchos puntos de distintos colores. Y la imagen, al ser digital, con el mosaico de Bayer, que es lo que tenemos trabajando dentro de nuestro sensor de la cámara, ya no hay una lectura correcta de la luz. Antes, ¿qué sucedía con la película en blanco y negro? Cuando abusábamos del ISO salía algo similar, pero le llamábamos reventar el grano en la película. ¿Sí vamos bien? O si hablo muy rápido, pueden decirme, por favor, porque yo hablo y me voy de corrido. Siento que vamos bien, amigo. Adelante. Bien, gracias. No sé los demás compañeros o participantes que se encuentren aquí, ¿cómo van tomando la información? ¿Todo bien? Sí, digo, si me dicen si voy rápido o si lo puedo repetir, yo no tengo ningún problema. Yo me voy de filo, entonces por eso pregunto. Pero parece Todo que bien, vamos bien. dice. Ok, Todo bien, amigo. esta es una tabla que manejo yo en mis clases, en donde considero que es muy sencillo que los alumnos aprendan a distinguir, porque el diafragma cerrado, ¿qué nos hace? Nos deja ver menos luz y tenemos el número más grande, el número mayor. Finalmente, tendríamos que entender que es al revés, en el diafragma solamente, porque son raíces cuadradas de un número con el otro. Cuando abrimos un paso de diafragma, por ejemplo, si tenemos un diafragma de 9.0 y si se fijan aquí arriba dice más luz, de 9 abrimos el diafragma un paso a 8, estamos dejando entrar más luz y duplicamos la cantidad de luz. Cuando cerramos nuestro diafragma de 9 a 10, le quitamos la mitad de luz a nuestra toma fotográfica. Esto es en función siempre de la velocidad de obturación. Si un diafragma de 9 con una velocidad de obturación de un 125avo de segundo es correcto, si nosotros reducimos la mitad de la velocidad, es decir, vamos a un 500avo de segundo, estamos quitando la mitad de luz. Si tenemos un diafragma de 9, tendríamos que abrir nuestro diafragma a 8.0. Vamos de una exposición correcta en nuestra cámara, vamos subiendo uno y bajando el otro. ¿Para qué? Para que pueda tener una compensación correcta y nuestro dispositivo de la cámara, que se llama exposímetro, quede en 0. ¿Sí? Esa se llama exposición correcta cuando nuestro exposímetro queda totalmente en 0. Podemos tener nosotros una exposición correcta. Bien, el ISO viene de ISO 100 hasta, yo he visto cámaras Canon hasta con 102.400 de ISO. A mí se me hace demasiado exagerado, porque ni siquiera yo he utilizado hasta el 6.400, que es demasiado, porque eso se convierte en ruido visual. Hay que entender que la fotografía análoga es prácticamente lo mismo que la fotografía digital. La única diferencia que hay es que nuestra cámara fotográfica digital tiene un sensor y ese sensor trabaja con luz, pero la luz se traduce en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Se traduce en,
intensidades, pulsos eléctricos, perdón, pulsos electrónicos. No tiene caso que hablemos de la fotografía análoga aquí. Vamos a ver la introducción de la fotografía digital, porque es cómo convertimos la luz en pulsos electrónicos. Y en la diapositiva dice que la fotografía digital es una variación de la fotografía química tradicional. Eso es un hecho y eso es totalmente cierto. Ahora, la cámara fotográfica está dotada de fotodetectores electrónicos en lugar de una película fotosensible, como lo hacíamos con la cámara análoga o con la fotografía química. Las imágenes digitales no es otra cosa más que un código binario, ceros y unos, porque la informática trabaja así. Pero aquí entra una situación, otro paradigma que podemos empezar a desbaratar. Normalmente tenemos en la cámara una memoria que nos dice 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, pero la gente que no conoce de fotografía dice que las fotografías se pueden hacer en el tamaño que queramos, y eso es mentira. Para la fotografía forense es súper importante el tamaño de una fotografía. ¿En cuanto a qué? A los megas que tengamos de información. Ahora, el código binario solamente utiliza dos números, como lo sabemos bien, que es el 0 y el 1, y a cada uno de estos se les conoce como bit, ¿sí? Los bits son los que componen una fotografía. Y si hablamos de fotografía digital, los bits se relacionan directamente con los píxeles, que se llaman píxeles, no píxeles. No píxeles, píxeles, con acento en la I. Un píxel es la unidad mínima de una imagen digital que normalmente la conocemos como mapa de bits. Y eso en las fotografías hemos visto, los que conocemos un poquito de imagen, sabemos que la extensión de las imágenes pueden ser BMP, que significa bitmaps, points, y hay archivos JPG, PNG, y cada uno de estos es un formato de imágenes. Los bits dentro de las fotografías están puestos sobre una matriz con filas y columnas, y estos almacenan la información de luminosidad, el tono de la escena, los colores, y lo traducen de acuerdo a la frecuencia digital de cada color. Esto es bien importante. Sé que es un poco, o más bien puede ser un poco complicado porque sería meternos con cuestiones de química y de física, pero los pulsos eléctricos y electrónicos traducen los tonos, la frecuencia de los colores y lo que está reflejando o entrando por nuestro objetivo ocular. Obviamente, mientras más número de píxeles, hay mayor detalle en la imagen. Y estos se van a representar ¿en dónde? En el sensor de nuestra cámara fotográfica, que está compuesto por un chip y que está lleno de celdas fotosensibles que se conocen como fotocélulas. Y las fotocélulas, a su vez, transforman la luz que reciben en señales eléctricas, como les decía. Estas señales son las que forman y procesan nuestra imagen en dos dimensiones de la escena que nosotros fotografiamos. Esto es un poquito complejo, aparentemente, pero es bastante sencillo de entender si lo hacemos con un poquito de calma. Los sensores fotográficos miden, obviamente, cantidad de luz, y toda la cantidad de luz llega a las fotocélulas o las fotoceldas. No distinguen entre un color y otro. Para que podamos ver la frecuencia de color que les decía yo hace un rato, se les colocan filtros RGB. Estos filtros es Red, Green, Blue. Ese también tiene mucho que ver con la imagen, obviamente, y esto se llama perfil de color. El perfil de color, si alguien ha trabajado en Photoshop o en algún programa de tratamiento de imágenes, cuando mandamos a la imprenta o cuando mandamos a imprimir a la impresora,
la imagen puede tener un perfil de color que sea RGB, que es red, green, blue, o puede tener este perfil de color es positivo, y el perfil de color negativo, que es el que se usa en la fotografía análoga de color, es el CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. El negro solo es para hacer más oscura la fotografía. Pero bueno, estos fotoceldas con el filtro se colocan de una manera muy particular, y a la formación que hacen, o la matriz donde se ponen los filtros, se llama mosaico de Bayer. Y el mosaico de Bayer ponemos, de acuerdo al perfil de color RGB, ponemos la mitad, como en un tablero de ajedrez, la mitad de los filtros en las fotoceldas de color verde, una cuarta parte de rojo y otra cuarta parte de filtros azules. Estos filtros, cuando se combinan, van creando diferentes tonos de colores o diferentes colores, ¿sí? De acuerdo a qué tanto rojo entre, qué tanto azul, qué tanto verde, y nosotros podemos hacerlo más oscuro o más, con más luz, más claro, ¿sí? La resolución de la fotografía es la capacidad que tiene nuestro dispositivo de distinguir entre dos puntos adyacentes en una imagen. Si ustedes bien observan las 6 imágenes que tenemos aquí abajo, hay una que tiene muchísima nitidez aquí abajo y esta no tiene absolutamente nada. Es como yo les digo a mis alumnos en las clases, en la universidad y en los diplomados, es como si tomáramos una tela de algodón nueva, una playera, que es la que presumimos cuando llevamos a las fiestas, y después de que nosotros la vamos usando, esta tela se va abriendo y podemos ver a través de ella. En fotografía, mientras más cerrado esté, la resolución sea mayor, más definición vamos a tener, porque la cámara va a poder detectar si es de rojo a blanco, y tenemos 16, 18, 16, 32 o 64 megapíxeles. Va a tener 16 millones de fotoceldas para que el color rojo se transforme en blanco. Sin embargo, si en la fotografía que tiene menos nitidez aquí en la definición, en la resolución, tiene solamente 16 colores, entonces del rojo va a ocupar 4 cuadros para pasarse del rojo al blanco, en comparación con los 16 millones del rojo al blanco va a tener 4 millones, entonces vamos obteniendo tonalidades, sombras, texturas y diferentes colores dentro de la fotografía. Eso es la resolución, la manejamos ¿con qué? Con megapíxeles. ¿Y cómo podemos saber? Porque normalmente escogemos una pantalla de televisión, por ejemplo, de las Smart TV, decimos 1072 por 1920. ¿Pero eso qué son? Esos son píxeles. Y en las imágenes fotográficas tenemos, por ejemplo, las fotografías de abajo. Si tenemos un cuarto de píxel o 0.4 megapíxeles aquí debajo, la imagen es de este tamaño. Porque si en la mayor de 3 megapíxeles tenemos 4000 píxeles de largo por 2500 píxeles de ancho, tenemos 10 megapíxeles, es decir, que tenemos 10,000 píxeles en toda nuestra imagen, ¿sí? A esto nos referimos con la definición o la resolución en la fotografía. Mientras más resolución tiene, mayor detalle, porque se almacena mayor cantidad de píxeles en nuestra imagen. Mientras más grande usemos el tamaño en nuestra cámara, yo siempre lo uso en el tamaño el mayor y con máxima definición. Y no importa que mi memoria de 16 me sea suficiente solo para 800 fotos. Tengo un amigo que me decía, oye, tengo una memoria de 2 gigas y me da
9,000 fotografías. Y le dije, ok, pues entonces sé feliz con tus fotografías de bolsillo, porque mis fotografías con la máxima calidad son del tamaño de una pared en una habitación. Y un perito en fotografía forense no puede hacer sus fotografías sin definición, sin la máxima resolución. Ese es otro paradigma y otro mito que está mal entendido. ¿Podemos hacer miles de fotos con una memoria pequeña? Sí, claro que podemos, pero no somos aficionados. Cuando nosotros necesitamos ampliar nuestra imagen, necesitamos que mucha definición. Entonces, lo correcto es que invirtamos un poquito en una memoria de 16 o de 32 megas y aparte tiene que ser de clase 10 para que trabaje rapidísimo y procese nuestro material mucho mejor y más rápido podemos hacer el siguiente disparo. ¿Vale? Este es otro mito, otro paradigma que estamos acostumbrados. Baja la resolución, te caben más fotos y al rato, por no invertir en una memoria bastante grande, ¿qué va a suceder? Que tenemos que borrar imágenes de nuestra memoria. Otra cosa, no debemos borrar las fotografías que nosotros hacemos. No sabemos cuándo las podremos volver a ocupar y aparte, si trabajamos para una fiscalía oficial, una fiscalía del Estado, nuestras fotografías son oficiales, se convierten en documentos oficiales. Por lo tanto, no nos pertenece a nosotros ese material. Ese material es propiedad del Estado y no tenemos que eliminarlas por ningún motivo. ¿Sí? Digo, no sé si vaya un poquito rápido, pero tengo suficiente material como para tardarnos 10 horas. ¿Cómo vamos, Eduardo? ¿Vamos bien? Vamos bien, amigo. Oye, yo tengo una Dime. duda o una aclaración respecto a esta información que nos estás brindando en relación al tamaño radio de lo que es la fotografía, ¿no? Como lo mencionas. Sí. Se convierten en fotografías de bolsillo y lo hemos visto los que nos dedicamos a esta cuestión en el ámbito profesional. Lo hemos visto que en los dictámenes, los especialistas, por ejemplo, el técnico criminalista, el técnico médico, realizan en la cuestión del cuerpo de dictamen la pega o hacen el copiado y pegado de lo que son las fotografías digitales, pero al momento de entregarte un dictamen te lo entregan con unas microfotografías chiquititas. Esto también afecta directamente en el ámbito de la realización de la fotografía como tal, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros, como particulares, como especialistas en el ámbito de la fotografía, poder resolver esta situación? ¿Resolver en qué sentido? A ver. Resolverla, resolver en el sentido de cómo podríamos decirle a nuestros profesionales como una opción de que ya no hagan esa mala práctica. Ok. Bueno, mira, las fotografías tienen una composición de acuerdo a su relación, ahorita lo vamos a ver, y es una relación, normalmente nosotros trabajamos, decimos una foto tamaño postal, ¿no? Esa fotografía nos mide 10 de ancho por 15 de largo, 10 por 15, la relación es de 3 a 2 y es de 4 por 6 pulgadas. ¿Cómo podemos lograr que nos que nos den las fotografías de bolsillo, que es un tamaño 2X o un poquito más pequeño, así le llamamos en fotografía, pidiendo que las impriman en 10 por 15? Ese es el tamaño estándar de una fotografía postal. Normalmente te van a decir, es que no tengo tóner, es que no hay material, es que no hay mil cosas. Pero si tú quieres, no solo como defensa, sino también como profesional oficial, ¿qué vas a hacer? Pues a imprimir tus fotografías en 10 por 15. Y algo bien importante, ahorita que lo mencionaste, que nos entregan así microfotografías. Otro dato que a mí me ha pasado y que yo lo viví en mi fiscalía es que los peritos imprimen sus fotografías en blanco y negro. Ese es el error más grande que podemos cometer como peritos en fotografía forense. ¿Por qué?
Porque la fotografía tiene más de 100 años de existencia y en 1971 se crea en la Ciudad de México el laboratorio de fotografía forense junto con las primeras áreas periciales, que era criminalística y dactiloscopía y fotografía forense, pero tenían un laboratorio de color. Si las fotografías a color ya tienen tantos años, tanto tiempo, ¿por qué seguimos en el 2020? Y te puedo mostrar, o les puedo mostrar imágenes de dictámenes que yo he recibido en los que he hecho defensas o que me han pedido asesoría. En una hoja tamaño oficio me han enviado 20, 18 fotografías. Es más, permítanme, les voy a enseñar a ver si podemos verlo, porque de verdad es garrafal y es un insulto a nuestra profesión. Por ejemplo, ok, a ver, ok. No sé si logremos ver bien. ¿Sí ven esto? Por ahí alguien se me puede contestar. ¿Sí lo ven? Sí, lo logramos ver. Bien, pero sí. Eso es un dictamen oficial de fotografía forense en una fiscalía. Eso es un dictamen oficial en el que me pidieron una asesoría y le dije, ¿y yo cómo sé? Observen. Esto es una hoja oficio con 30 fotografías y no sirve. Estos son dictámenes oficiales. ¿Observan? Lo que decías, Eduardo, son fotografías que no nos sirven y son fotografías de bolsillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues pidiéndoles que mínimo impriman las fotografías en 10 por 15, 4 por 6 pulgadas. Y algo que es básico es fotografía a color. A nosotros no nos sirve una fotografía en blanco y negro, ¿sí? Resolví tu duda, Eduardo, porque no es que hagan la foto pequeña, ellos la imprimen de manera pequeña y así no nos sirve. Sí, maestro, sí ha resuelto nuestra duda en específico. No sé si alguien más quiera preguntar respecto a este tema que ha tocado el maestro Javier Peña, que yo creo que es muy importante para cada uno de nosotros que estamos Si tienen dentro de dudas, adelante sin problema, ¿eh? Para eso estamos. ¿Alguien? Por favor, anímense. ¿Nadie? ¿De verdad soy tan excelente? Bueno, me da gusto. Adelante. De mi Me da parte, gusto. sí. ¿Sí, perdón? Vamos bien entonces, ok. Bueno, ¿qué tenemos que entender? Otra situación muy particular dentro de la fotografía, que nosotros usamos objetivos oculares, los que son comúnmente conocidos como lentes. Y no es un lente, son objetivos oculares porque están compuestos de distintos lentes cóncavos y convexos dentro de todo el cuerpo del objetivo para poder crear la imagen que nosotros necesitamos y evitar una aberración óptica, una distorsión de la imagen o que podamos trabajar con la menor distorsión que tengamos en nuestra fotografía, que podamos tener en nuestra foto. Ok, un objetivo gran angular es un objetivo que hace, como su nombre lo dice, tiene un ángulo de visión grande. Un objetivo normal se le conoce así, que es un objetivo de 50 milímetros, y el objetivo zoom es el que utilizamos para acercar. La definición viene más adelante y les muestro con qué, con una gráfica. Un objetivo gran angular es el que tiene un ángulo grande de visión. Y si ustedes se dan cuenta, un objetivo gran angular de 8 milímetros puede llegar a tener hasta 180 grados de visión. ¿Y por qué se maneja
la medida de los objetivos oculares en milímetros. El de 50 milímetros, técnicamente, hace unos años ahora han mejorado la óptica, pero 50 milímetros, que era un objetivo normal, son 5 centímetros desde el punto donde llega la luz al objetivo hasta nuestra película. 5 centímetros equivale a 50 milímetros. Por lo tanto, por eso se mide en milímetros. Un objetivo gran angular de 8 milímetros tiene hasta un ángulo de 180 de visión. Y ustedes han visto fotografías totalmente distorsionadas como burbujas. ¿Estoy de acuerdo? Les digo, ¿están de acuerdo? Estoy seguro que lo han hecho. Un objetivo de 20 milímetros va reduciendo su vista, su ángulo de visión, hasta 94 grados de visión, de ángulo de visión. Un objetivo de 35 milímetros ya entra en los objetivos normales. ¿Por qué? Porque el objetivo normal es el que tiene el mismo ángulo de visión que el ojo humano, ¿sí? Que son 46 grados de visión. Solo que nuestra visión es bifocal. Entonces, tenemos 92 grados de visión, pero porque nuestra vista es doble. ¿Sale? El objetivo 50 milímetros, por eso se llama objetivo normal, porque es el que tiene la vista lo más similar al ojo humano y no hay distorsión en las imágenes. Y el zoom o telefoto, que hay telefotos muy grandes, arriba de 200, 300, 500 milímetros, y no significa que tenemos medio metro. Ahí tú tienes un objetivo 50 milímetros, ¿no, Eduardo? Es un 50 milímetros fijo. Sí, es un 50 milímetros. Es un 50 milímetros y lo utilizas, como lo estoy diciendo, para evitar distorsión en las imágenes. ¿Sí? Correcto. Un objetivo zoom es el que acerca la imagen y si se fijan aquí va reduciendo el ángulo de visión, pero va aumentando la distancia que hay desde el punto, como lo está mostrando Eduardo. Es que yo no estoy en mi casa, no traigo mi equipo. Es la distancia que hay desde un dedo hasta el otro, de donde lo tiene Eduardo en los objetivos. Ese es un 75-300, si no estoy equivocado, o un 105-300. Es 55-250. 55-250, ok. Es un objetivo ocular compuesto que tiene desde un objetivo ocular normal hasta un zoom. ¿Sí? El pequeño es un objetivo fijo. Solamente tiene una distancia focal de 50 milímetros. Conforme vamos aumentando los milímetros, se va reduciendo, los milímetros se llama distancia focal, se va reduciendo el ángulo de visión. Y un objetivo zoom o telefoto no es otra cosa más que un recorte de nuestra imagen. ¿Por qué? Porque lo estamos acercando. ¿Bien? Ok, ahora, un objetivo gran angular son los que están comprendidos entre los 50 y entre los 18 y los 50 milímetros. ¿Por qué les pongo 50 milímetros? Realmente no es tan cierto. Es entre los 18 y los 35 milímetros, pero para medida de que lo entendamos, tomemos como punto medio el objetivo normal de 50 milímetros. Y para que sea más fácil comprender, sabiendo que no es tan real, los objetivos oculares que tengan menos de 50 milímetros, es decir, hacia abajo, van ampliando su ángulo de visión y son gran angular, ¿sí? Tienen desde 63 grados de visión hasta 120 y los objetivos se llaman ojo de pescado o fisheye, tienen desde 120 grados de visión hasta 180. Existen objetivos con que los colocamos en nuestra cámara y pueden fotografiar desde este lado de la cámara todo arriba hasta el otro ángulo, hasta el otro vértice de nuestra cámara. Incluso sale el equipo fotográfico, pero hay una aberración óptica y eso se llama efecto barril. Hace la fotografía muy circular. Otro ejemplo que pongo bastante en clases es, por ejemplo, cuando nosotros nos graduamos, tenemos una graduación y somos un grupo bastante grande, nos ponen en forma de media luna, ¿sí? Así nos forman, hacen una fotografía
Y en nuestra foto los vemos a todos parejos, muy planos, pero si observan sus fotografías de graduación de prepa o de universidad o de secundaria o de lo que sea, nos vamos a ver chaparritos y gorditos. ¿Sí o no? Nos vemos así, como un barrilito. ¿Por qué? Ese es el efecto que da el objetivo ocular, y a la hora de imprimir la fotografía, en lugar de ponerlo en media curva, en media luna, lo hacemos plano. Entonces hay una distorsión óptica, y esa distorsión la genera el objetivo gran angular. El objetivo gran angular nos cambia las líneas, las horizontales y las verticales, no las respeta. Hay una distorsión. Si observan ustedes en esta imagen, tenemos líneas que en la realidad son horizontales y verticales. Sin embargo, como esta fotografía se realizó con un objetivo gran angular, hay una distorsión óptica y hay una aberración. E incluso el fondo, perdón, se ve más pequeño que el primer plano. Esa distorsión óptica la da el objetivo gran angular. ¿Por qué? Porque de alguna manera forzamos con los lentes dentro del objetivo a que la imagen entre forzada. Hay una distorsión óptica enorme, enorme, enorme. Y en la fotografía forense esto es inaceptable. No se puede trabajar con esto. El objetivo ocular normal es el de 50 milímetros, el que tiene, como les decía, un ángulo entre 45 y 46 grados de visión, y no hay distorsión alguna en las líneas. Las horizontales sí son horizontales y las verticales son verticales. Le llamamos normal porque es, como les digo, el que tiene el ángulo de visión más similar al de la vista humana. Y el zoom lo usamos para acercar la imagen nuestro fondo, y es para hacer fotografías desde lejos. El ángulo de visión que teníamos, el bifocal, por ejemplo, el de 50 milímetros que era 46, se va reduciendo hasta tener, no sé, 60, 80, dependiendo del objetivo ocular que utilicemos, el zoom o el telefoto, 60 grados de visión. Entonces se nos reduce y, como les decía, solo es un recorte de nuestra imagen. Aquí hay un ejemplo bastante fácil de ver. Pero también el objetivo ocular nos da, el zoom nos da una perspectiva diferente y nos da una distorsión. Si se fijan, por ejemplo, es con su objetivo, supongan que es el que tiene Eduardo Gopar, es un 55. Aquí acercamos a un 105 de distancia focal en milímetros, 150 o 180, y aquí tenemos el 250, pero se fijan cómo la curva del árbol va cambiando. Cambia muchísimo porque también va teniendo una aberración óptica, y finalmente no es otra cosa más que un recorte de nuestra fotografía. Por aquí también tengo un ejemplo. Esto es algo muy fácil de entender. Creo que si estamos acostumbrados a hacer selfies, nos damos cuenta cuando nos acercamos el teléfono demasiado, nuestras caras salen distorsionadas y finalmente ya no hay una relación con lo que de verdad tendríamos que sacar o tendríamos que tener. Entonces, lo mejor que podríamos hacer, y por regla se maneja que el objetivo ocular con el que tenemos que documentar personas, ya sean vivas o muertas, tiene que ser un 50 milímetros. ¿Sí ven la distorsión y la aberración entre los objetivos oculares? Es bastante notoria. Un objetivo gran angular que tiene 12 milímetros de distancia focal nos va a distorsionar, nos va a hacer más amplia la frente, la cara la va a hacer más afilada, el mentón lo va a alargar, terminaremos con una cara con forma de balón de fútbol americano. En el 50 milímetros es lo más cercano a la vista humana,
y a partir del zoom empezamos a achatar la imagen y hacerla un poquito más redonda. Es bastante sencillo de ver. Acá enseguida tengo un video. Observen esto, por favor. A esto se refieren cuando dicen que la cámara engorda. Que realmente no es que engorde, simplemente utilizan diferentes objetivos oculares. Fijan 24, 28, 35 y se fijan cómo se va distorsionando la imagen hasta desde el 20 milímetros. Se fijan cómo la cara se alarga y se va estirando hasta hacerla más redonda. ¿Por qué? Porque utilizamos un objetivo ocular de 200 milímetros. Es bien importante conocer los tipos de objetivos oculares que utilizamos y para qué los utilizamos. No solo en la identificación de personas, también en los indicios. Cuando tenemos una distorsión, no podemos asegurar que los objetos sean de esa forma, pero lo más importante es en la identificación de personas. ¿Por qué en la identificación de personas? Porque si nosotros damos señas particulares y resulta que la persona que está señalando al imputado dice que tenía la cara redonda y le enseñan una fotografía distorsionada hecha con un objetivo gran angular, la cara aquí no es redonda. Si observamos, ese es con 20 milímetros, 24, 28, 50, 70. Si observan la diferencia entre esta fotografía y esta, es muy distinta. ¿Se fijan? Ya no está tan afilada, ya no está tan alargada, pero si utilizamos una fotografía en donde el fotógrafo forense ya no quiso acercarse y se la hizo desde lejos, observen cómo la cara pareciese que se está desdoblando de atrás. Entonces cambia totalmente y ya no va a coincidir con la realidad. Ahora pregunto, ¿una fotografía de este tipo podría servir para una identificación de personas? Obviamente no funciona, no sirve, porque estamos dando una distorsión de la realidad que nosotros vivimos y la que estamos viendo. ¿Por qué? Por una falta de técnica fotográfica, por una falta de conocimiento del equipo y por la falta del resultado que nosotros podemos obtener con el equipo fotográfico que tenemos y el no saber utilizarlo. Entonces, regálame agua, por favor. Entonces, al no saber utilizarlo, podemos tener resultados de este tipo y nuestra investigación no va a ir de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Ok, ahora, ¿qué es el encuadre fotográfico? El encuadre fotográfico es, en pocas palabras, es lo que vamos a poner dentro de nuestra imagen fotográfica. Y tenemos que decidir de una manera inteligente cómo vamos a hacer el encuadre fotográfico. El encuadre fotográfico existe, los tres básicos son, o los principales son el encuadre horizontal, que es el más común porque nuestra vista es horizontal por tener dos ojos dispuestos de esa manera, el encuadre vertical y el encuadre inclinado u holandés. Se llama encuadre inclinado u holandés. El inclinado no es muy común utilizarlo en la fotografía forense, pero sí se llega a utilizar. Normalmente se utiliza en fotografía comercial o en fotografía de publicidad, pero en la forense casi no. Sin embargo, sí se llega a utilizar. El horizontal. ¿Y por qué es el más común? Porque es el que está dispuesto conforme a nuestros ojos, ¿sí? Normalmente es para fotografías de paisajes, para fotografías donde tenemos una escena bastante amplia. ¿Y qué es? Donde podemos abarcar mayor escena, ¿sí? En el encuadre vertical, normalmente se utiliza para objetos
o sujetos, objetos, sujetos o modelos dispuestos de esta manera. Imagínense que en una fotografía de una intervención pericial en un lugar de investigación, fotografiemos una puerta de manera horizontal. Uno, o nos queda a la mitad o tendríamos que alejarnos demasiado para poder tener la puerta completa. Entonces, podemos hacer un encuadre vertical, ¿sí? Dependiendo del objeto, el sujeto o el modelo que vamos a fotografiar. Ahora, en el encuadre inclinado u holandés, normalmente se usa para dar un punto de fuga o dirigir nuestra mirada desde el inicio de nuestra fotografía hasta el fondo de ella. Y ahí esto se llama dirección, también es una técnica de composición fotográfica que se llama dirección. Nuestra vista tiene que, o va de un punto hacia otro por medio de la línea diagonal. Y eso lo tiene que manejar el fotógrafo o el perito de fotografía forense cuando hace el disparo. Tiene que dirigir su mirada, el espectador, hacia lo que yo quiero, porque normalmente trabajamos con distintos indicadores o distintos numerales o numeradores, pero tenemos en el fondo y probablemente un número 8, 7, 12, esté al final, pero sea de importancia. Entonces hagamos una toma fotográfica de relación de indicios, pero hagamos que la mirada de un punto se vaya hasta el otro. Por eso les digo, a veces no se utiliza comúnmente, pero en algunas ocasiones muy particulares, y si el fotógrafo tiene la idea y el conocimiento, vamos a poder generar un encuadre holandés o inclinado. Se conoce como inclinado, diagonal u holandés. El encuadre fotográfico también viene por proporción, y eso lo podemos ver o lo podemos conocer en cuanto a las pantallas de cine o las pantallas que tenemos en casa. Por ejemplo, esta es una proporción, este es encuadre por proporción, 16 de partes por largo por 9 de ancho, 2 de ancho por 3 de largo, 1 a 1, que es un cuadrado, 4 a 3, 4 de largo por 3 de ancho. Y esto se llama encuadre fotográfico por proporción. Dependiendo del largo o del ancho, es por proporción. Ahora, la composición fotográfica, ya sabemos qué es el encuadre. El encuadre es la disposición del espacio que vamos a poner dentro de nuestra imagen, de nuestra fotografía, pero no solamente es ocupar un espacio, sino también tenemos que entender que podemos hacerlo o debemos hacerlo usando ciertas técnicas fotográficas, y esas son técnicas de composición. Me van a decir que les estoy hablando más de arte que de fotografía forense, pero no. Para poder llegar a ser un perito en fotografía, si nos vamos y somos específicos en que el ser perito es un experto, y si somos peritos expertos en fotografía, entonces tenemos que conocer todo lo que viene detrás, y no solamente darnos cuenta lo que nos han dicho en la escuela o en muchos lugares, que pues el perito en fotografía forense solo hace clic, 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 porque tenemos que conocer todas las bases y tenemos que conocer incluso de arte, tenemos que conocer de matemáticas, de física, de química, de teoría del color y de técnicas de composición fotográfica. ¿Sí? La composición es saber, es la habilidad de observar que tenemos delante y visualizar de manera mental cómo va a quedar la fotografía. Estoy seguro que han observado en algunas películas que a los directores de cine hacen así, ponen un cuadrito. Estos están haciendo esto, están encuadrando su toma fotográfica, ¿sí? Hacen esto y se lo imaginan, porque lo que ellos ven dentro de sus dedos es un encuadre, ¿sí? No solamente es poner las cosas dentro de nuestra toma, sino saber cómo las vamos a disponer dentro de nuestra toma fotográfica, ¿ok? La definición más completa de composición que usaremos es
el proceso de seleccionar, disponer y enfatizar las partes que componen una imagen para apoyar y sustentar el mensaje. Ojo con esto, que el fotógrafo pretende transmitir. Si un fotógrafo no quiere transmitir nada, entonces mejor que se dedique a hacer tortillas. Porque si un perito no conoce las técnicas fotográficas, no es experto. Y si un fotógrafo no pretende jamás transmitir un sentimiento, una sensación o una idea, entonces no sirve para nada su imagen, porque si solo disparó por hacerlo, no podemos llamarle fotógrafo, porque la composición fotográfica es eso, el proceso mental que nosotros realizamos para poder colocar los objetos, los sujetos o los modelos dentro de nuestra imagen. Y ojo con eso también, queremos hacer énfasis en ciertas partes para que quien vea las fotografías pueda entender lo que queremos transmitir. También tenemos un tipo de composición que se va a ajustar de acuerdo, observen esto, de acuerdo a lo que necesitemos. Esta fotografía la tenemos con un encuadre vertical. ¿Alguien que me pudiera decir qué es lo que más le llama la atención de ese encuadre en esa fotografía, por favor? ¿Alguien? ¿Uno? Alberto. Dices que este encuadre es de forma vertical, ¿no, amigo? Así es. Es un encuadre vertical y por proporción. Ok, lo que más están enfocando en este sentido es el paisaje arriba de la casa, que es el cielo. Así es el cielo, porque tenemos una línea horizontal que nos marca la casa, pero lo que nos llama es hacia arriba. Y en este, ¿ya cambió la idea? Ah, sí, en el 2 es el horizonte. El Las horizonte nubes. junto con las líneas que genera el cielo y las nubes y los distintos colores, ¿no? Y ya no es esta parte, ahora es esta. En esta, en el 3, El campo. el campo y la casa, ¿no? Ahora sí, en el 3, ahora sí estamos dedicados a esta zona, a la tierra o al campo y a la casa. ¿Se fijan cómo va cambiando dependiendo del encuadre que nosotros pongamos y la composición que decidamos realizar a nuestra imagen fotográfica? Y aquí ya es todo el entorno. ¿Sí se fijan? Cambia de una manera dramática el poner el encuadre dentro de la fotografía porque, por ejemplo, en el 2, las líneas horizontales, pero también aquí hay una técnica de composición fotográfica que se llama espacio negativo y prácticamente la casa queda sola, pero esta nos manda a las líneas de aquí y si se fijan aquí hay una línea diagonal que hace el techo, el techito y se va, nos manda al cielo. Esas pequeñas líneas, aunque no lo crean, tienen mucho que ver con la disposición de nuestra fotografía. Y dependiendo de lo que nosotros necesitemos proyectar y de lo que queramos que el espectador vea, es como vamos a decidir qué encuadre vamos a utilizar y qué tipo de composición. Por lo tanto, me regreso a lo que les decía hace rato. Tenemos que intentar transmitir algo, porque si nuestra foto es simplemente al ahí se va, entonces no hay ninguna intención. Y si no hay ninguna intención, entonces no sirve. ¿Bien? No sirve Maneja la porque no va. ¿Perdón? ¿Es la regla de tercios la que me estás manejando ahí? No, no. Este se llama composición por proporción y por encuadre. Ahorita vamos a ver la regla de los tercios. Gracias. Ok.
¿qué es la composición fotográfica? Ya se los dije. En la fotografía, los fotógrafos somos muy románticos porque a todo lo queremos llamar arte, porque es nuestro arte, y es el arte de encontrar el punto de vista de una cámara que sitúa todos los elementos del sujeto en posiciones visualmente estimulantes dentro del encuadre. Lo que les decía, hacer énfasis en ciertas situaciones, objetos, sujetos o modelos. Y tenemos distintas y muchísimas técnicas de composición fotográfica. Las más comunes son recortar el fondo, un punto de vista diferente, cerca y lejos, punto de fuga, las líneas que se van hacia el fondo, líneas en S, que son curvas, la regla de los tercios, que es la más famosa, no así la más importante, pero es la más sencilla de entender, composición horizontal y vertical, composición a nivel, y hay muchísimas más. Pero, por ejemplo, decían que era la regla de los tercios. La regla de los tercios es la más sencilla y la más práctica, que incluso la tenemos en nuestros celulares, ¿sí? La regla de los tercios no es otra cosa más que disponer dos líneas de manera horizontal y dos líneas de manera vertical en nuestra imagen. Pero no solo es poner las líneas. En donde se cruzan las líneas, tenemos puntos de intersección. Esos puntos de intersección se llaman puntos importantes en la fotografía. Y ahí es donde, para no fallarle, deberíamos de colocar nuestros objetos que queramos enfatizar o que nosotros consideremos que son los más importantes en nuestra escena. Observen, aquí hay composición fotográfica con regla de los tercios. Y no es casualidad que el animal quede exactamente en un punto de intersección, ¿sí? Exactamente aquí. Y si se fijan, tiene la mirada hacia un lado y la fotografía está dispuesta de tal forma que coincide con la mirada del animal. Y otra cosa bien importante, observan la altura que tiene la hierba, genera una línea también y coincide exactamente con el tercio horizontal inferior. Si observan, la línea del tercio horizontal superior está a la altura del cielo. ¿Sí? El primer tercio vertical coincide con el animal y ya nos manda con las líneas horizontales y la vista del animal hacia la otra parte de la fotografía. No solo es disparar, repito, hay que hacerlo con idea. Esta técnica de composición se utiliza muchísimo en cine y aquí hay varios ejemplos donde los puntos más importantes se sitúan en las intersecciones de las líneas horizontales y verticales. No es casualidad, créanlo, no es casualidad que simplemente, ¡ay, se me ocurrió! No. Un verdadero fotógrafo, antes de disparar, siente la imagen, la ve dentro de su cabeza y ve el resultado. Entonces, utiliza técnicas de composición fotográfica para poder obtener un resultado deseado, un resultado óptimo. No es nada más disparé y me salió. Observen. Los puntos fuertes o puntos de interés sobre la imagen son donde están las intersecciones de las líneas, ¿vale? Y la podemos ver en muchos lados. En una foto que pareciese muy sencilla, siempre va a haber una composición fotográfica, una técnica de composición fotográfica.
Observen. Ahí está. Esta fotografía, esta última fotografía, también tiene regla de los tercios, pero también tiene otra técnica de composición que se llama espacio negativo. ¿Sí queda claro lo de la regla de los tercios? Por ahí quien me preguntó que si era la regla de los tercios. Soy yo, Janine. Sí, me quedó claro. Gracias. Hola, Janine. Qué gusto verte aquí. Estoy Bien, contestando tus preguntas. ok. Vamos. Esta fotografía me fascina. Puntos importantes o puntos de interés. La niña, aquí hay un punto de fuga. ¿Sí? El niño. Hay dos puntos importantes y un punto nos lleva a otro. Aquí hay flujo y dirección, porque no me van a negar que lo primero que vemos en la fotografía es a la niña. Pero después de ver a la niña, por la dirección de su cara, nos manda para acá. Y aquí creamos un punto de fuga. El mover la mirada de un punto hacia otro se llama flujo en la fotografía. Esa es una técnica también de composición fotográfica. Y el que nuestra fotografía nos dirija de aquí hacia acá y que tenga estas líneas, aparte hay líneas paralelas o puntos de fuga, también existe otra técnica de composición fotográfica que se llama dirección, porque nos va a direccionar de un lado hacia otro. Si tuviésemos otra figura aquí que nos trasladara, quisiera que nos manejara la vista de aquí para acá y de aquí para acá, ese sería un flujo más grande, pero aquí hay flujo, hay dirección, hay puntos de fuga y hay regla de los tercios. Hay muchísimas técnicas de composición fotográfica en una sola toma. No es casualidad que una fotografía les guste, ¿sí? No es, ay, qué bonita, mira, esta es la florecita. No, hay una cuestión matemática, porque aunque no lo crean, hay muchas matemáticas dentro de la fotografía que nos permite que la fotografía sea buena o sea excelente. Este es un pequeño ejemplo de composición en cine. Fíjense, observen por favor. Todas esas técnicas de composición son propias y eso se utiliza muchísimo en el cine. Por eso en el cine hay un director de fotografía. No es simplemente pensar que se va bien. Todas las tomas fotográficas están compuestas. Todas llevan técnica de composición. No es simple casualidad. Y aunque no lo crean, en la fotografía forense también podemos usar y debemos usar técnicas de composición fotográfica. Ahora, independientemente de las técnicas, ¿alguien me pudiera decir de nuestro ámbito forense cuáles son los planos fotográficos? Porque esto considero que es muy importante y es otro paradigma, es otro ejemplo que utilizamos, pero que realmente, ahora sí se los puedo decir, técnicamente está mal. ¿Alguien me puede decir cuáles son los planos fotográficos? Uno nada más, por favor. Se parecen a mis alumnos de la universidad. Empezando desde afuera, el primero sería el plano panorámico, que es el que nos da la ubicación del lugar de los hechos. Luego nos vamos a lo que es el plano general, o sea, ya lo que es el lugar, ya sin la ubicación. De ahí nos vamos al plano medio, al primerísimo plano, que ya es bueno, van medios planos que son los testigos métricos, y el primerísimo plano que ya son las fotografías ya a detalle, por ejemplo, la marca de la pistola o la marca de algún cuchillo o de ese indicio que se encontró. Ok, bien, Federico, gracias. ¿Alguien me da otra opinión, por favor? ¿Pudieran ayudarme? Sí, amigo, por ejemplo, yo tengo considerado lo que son vistas generales,
vistas medias, de acercamiento y grandes acercamientos. Ok, pero planos, a eso yo me refiero a planos, porque específicamente digo planos fotográficos. Ahí sí te los quedo de ver. ¿Alguien más, por favor? Apóyenme. De los que estamos aquí presentes, ¿quién le gustaría participar? No tengan miedo de equivocarse, venimos a aprender. Yo creo que no, amigo, les intimidas en esta cuestión del conocimiento. No sé por qué, hasta se fue Isela, pero bueno, ok. Decía Federico, el plano panorámico y plano general. ¿Qué crees, Federico? Estás equivocado. Los planos fotográficos, y por favor apúntalo, porque como decía, y también ya se fue Patti, no le gustaron, los planos fotográficos en técnica fotográfica solo se utilizan en personas. Lo que tú me mencionaste son tomas generales o tomas de tipo panorámica, toma tipo general, tipo mediano acercamiento, pero no son planos. Yo sé que la bibliografía maneja plano general o plano panorámico, pero si nos regresamos a la base de la fotografía, los planos fotográficos solo se utilizan en personas. Y ahorita se los voy a mostrar. Si difieren, bueno, podemos aprender unos de otros, pero si difieren, podemos ver. Existen varios planos, pero podemos resumirlos en 7, que es el plano general, el plano americano de 3/4, el plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano o plano detalle. ¿Habías escuchado el plano americano, Federico? ¿Es Federico? Sí, lo que pasa es de que, bueno, por ejemplo, yo soy fotógrafo también de eventos sociales de 15 años y de bodas. Y Sí. también me estoy iniciando en la cuestión del peritaje particular. Entonces, precisamente, sí, estos planos fotográficos que mencionan, pues sí, o sea, son aplicados a las personas. O sea, el americano que ahí ya es donde, vaya, como que son los puntos de recorte que podemos hacerle a una persona. Por así decirlo. Todo esto tiene que ver con una cuestión matemática. Los planos solo se utiliza en fotografía de personas, ¿sí? Y no es solamente porque sí. Tiene que ver con una cuestión matemática en donde entra en juego Pitágoras y el rectángulo mágico, la proporción áurea. Y es una cuestión matemática que tiene relación con el número phi. Si nos ponemos a hablar de matemáticas, nos vamos a tardar muchísimo, pero déjenme decirle a los demás, si estamos en el ámbito forense no se puede llamar plano a una toma panorámica o una toma general. El plano general o los planos solo son para personas. El plano general es, en resumidas cuentas, de pies a cabeza, ¿sí? Es completo. Y dejamos aire. El aire es el espacio aparentemente inútil dentro de nuestra fotografía, pero que nos da proporción. Entonces, el plano general es donde mostramos a la gente de pies a cabeza. El plano americano, donde me decía Federico, no sé, pero tu segundo nombre es Gabriel, ¿no? Sí, me conocen más como Gabriel. Ok, Gabriel, bien. Donde decías tú los puntos de recorte. Nosotros vamos a manejar algo que se llama proporción áurea y rectángulo mágico o rectángulo de oro, que es el que los griegos utilizaban para hacer sus construcciones y que tiene mucho que ver con la cuestión matemática que les digo. Y no son puntos de recorte. Algo que sí te puedo decir y a todos es que no podemos recortar a una persona. ¿En dónde? ¿Cómo se llaman estos? Muñecas, codos. No, pero Extremidades. anatómicamente. ¿Cómo? Extremidades. Lo que conocemos normalmente como articulaciones.
articulaciones. Ok. Jamás se corta una persona o se recorta en una articulación. Nunca, porque entonces rompemos la proporción matemática y geométrica que nos da el rectángulo dorado o la proporción áurea. Si alguien tiene por ahí curiosidad y no me creen lo que les digo, les puedo recomendar una película que se llama, se las voy a poner en el chat, se llama Donald en el país de las matemáticas. Es una película que tiene 50 años, pero que tiene que ver todo con los planos fotográficos. Todo. Nos explica la cuestión matemática del por qué tienen que ser así las cosas. El plano americano recorta a partir de dónde? Arribita de las rodillas o abajo de las rodillas, pero no en las rodillas. Y es de ahí, de las rodillas hacia la cabeza. No podemos cortar específicamente en las rodillas, ¿ok? Plano medio. El plano medio es desde la cintura hasta la cabeza. Y si se fijan, en ninguna de las tres fotografías hay un corte en las articulaciones. ¿Sí? Y no nos sobra 1000 de aire aquí arriba, que es inútil normalmente y que hace que la fotografía no sirva. Plano medio corto. Este plano es bastante famoso porque se le conoce como plano pecho o plano busto y es el que normalmente utilizaban los escultores o los pintores para hacer retratos y va a la altura de los pezones y a la mitad del brazo. Jamás corta en el codo. No se recortan jamás las articulaciones. Nunca. Porque entonces perdemos proporción y perdemos, aunque no lo crean y parezca de risa, perdemos belleza en las tomas fotográficas, ¿sí? Ahora, tenemos otro tipo de plano, que es el primer plano. Este viene desde los hombros hasta la cabeza, ¿sí? Y no cortamos las articulaciones abajito de los hombros y abajo de las clavículas, de la región clavicular. Primer plano. Este plano es por el del nacimiento del cabello, bueno, a los que les sale cabello, del nacimiento del cabello hasta el mentón. Este es primer plano. Y después tenemos que el plano detalle. ¿Cuál es el plano detalle? El que nos va a hacer resaltar una zona o un tema en particular dentro de la en la persona. Pericialmente, ¿cómo nos puede servir? Lo que pericialmente conocemos como gran acercamiento o gran acercamiento se llama plano detalle. ¿Cuándo? Ojo, cuando es para personas, cuando todo eso se hace en las personas. Si hay indicios que debemos fotografiar o que tenemos que documentar, entonces sí es un gran acercamiento o un gran acercamiento. Sin embargo, cuando se trata de hacerlo en personas, se llama plano detalle. ¿Ok? Estos son así como algunos planos básicos de que tenemos que hacer en personas, pero estos son los planos, Gabriel, no son los que me dijiste porque está mal. Técnicamente, en la fotografía, estos son los planos. Y la fotografía forense no puede cambiarle la técnica a la fotografía que es como su madre, por así decirlo, ¿no? Y aquí tenemos plano entero, plano americano, plano medio, medio corto,
primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. Incluso hay plano medio largo y hay plano medio y medio corto, pero son como 12, pero los básicos son 7 u 8. Ahora, ¿vamos bien de tiempo, Eduardo? Amigo Gopar. Sí, vamos bien ¿Vamos de bien de tiempo? Sí. Ok, este es otro ejemplo de los planos fotográficos. Y si se fijan, hacemos el recorte, como dice Gabriel, no lo hacemos en las articulaciones. Siempre se respetan las uniones de los huesos, porque entonces perderíamos proporción. Y aquí está otro paradigma, otra costumbre que estamos escuchando todos los días, ¿sí? No es sencillo cambiar las cuestiones a los que estamos acostumbrados, porque desafortunadamente no hay una escuela de fotógrafos forenses, aunque nos digan que tomamos la capacitación en Fiscalía General de la República o en el Instituto de Formación o en 1000 lugares. No hay una escuela específica para formar peritos fotógrafos forenses. ¿Por qué? Nos pueden dar a enseñar fotografía normal y la fotografía es hermosa. Yo estoy enamorada de la fotografía, pero no hay un solo lugar en donde nos digan de una manera correcta lo que tenemos que hacer como fotógrafos forenses. Y estamos acostumbrados a hacer las cosas como nos vienen enseñando sin ponerle más énfasis o analizar las técnicas fotográficas correctas y reales para poder aterrizarlo todo en la cuestión criminalística. Aquí tengo unas fotografías, un ejemplo de documentación fotográfica de personas víctimas o imputados. Y si se fijan, la primera fotografía, la de la derecha, está hecha con un objetivo gran angular, bueno, izquierda, perdón, la de este tipo, porque hay distorsión. Incluso la línea no es vertical, se convierte en una línea diagonal, ¿sí? Si hacemos un poquito, un recordatorio pequeño de lo que vimos en cuanto a la aberración óptica y la distorsión de nuestras tomas fotográficas con los objetivos oculares, entonces, este sería una toma en picada con un objetivo gran angular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es de arriba hacia abajo y hay una distorsión óptica. Si se fijan, los números se van hacia un lado y no mantienen la verticalidad. Los pies del sujeto se ven más pequeños, mucho más pequeños en cuanto a la proporción de él, y él tiene una forma de cono o de V. Afortunadamente en esta toma se respetó la estatura y este es un plano general. Le cortaron los pies y tampoco se debe de hacer. Este sería un plano pecho, plano busto o primer plano, pero también coincide la estatura. No es tan fácil o no es tan común que en las fotografías hechas por peritos conserven la estatura, porque no hay una intención de hacer las fotografías bien. ¿Cómo tenemos que hacer estas fotografías? Bueno, con un objetivo ocular de 50 milímetros para evitar la distorsión óptica de la cabeza. Aquí, si se fijan, tiene su cara más alargada y aquí es un poquito más redonda. Y las tomas fotográficas tienen que ser a la altura de su línea de horizonte. En fotografía esto se llama línea de horizonte. En tránsito terrestre se llama cono de visión. Pero no a la de ustedes. Se tiene que hacer a la altura de la línea de horizonte de la persona que vamos a fotografiar. Y la cámara tiene que estar
así, perpendicular, no así, ni así. Porque al hacer una toma en picada o en contrapicada, cambiamos la estatura, tiene que ser perpendicular a 90 grados, pero a la altura de los ojos de la persona que vamos a documentar. Los perfiles, aquí también hay errores, pero es mínimo. No se respetó la estatura, perfil derecho, perfil izquierdo, y aquí le regalamos, se fijan, le regalamos 2 centímetros en relación a esta fotografía. ¿Por qué hacemos los perfiles y le damos importancia a las fotografías de imputados, sobre todo, de frente y de perfiles? Porque cuando nosotros, por ejemplo, si alguien recuerda, pedimos fotografías para los certificados, para los títulos, para el pasaporte, nos piden fotografías de qué? Normalmente le llamamos fotos tamaño infantil, fotos tamaño pasaporte, fotos de título. No, esas fotografías se llaman fotografías de identificación. Y existe una norma mexicana y una norma internacional para decir tamaños y tipo de plano fotográfico que se tiene que hacer para esas imágenes. Y hay reglas. Frente descubierta, a las chicas sin aretes, orejas descubiertas, a los varones con el bigote rasurado y sin barba o sin bigote. ¿Por qué? Porque son fotografías de identificación. Y como su nombre lo dice, ¿para qué sirven? Para identificar a las personas. Los perfiles, ¿por qué son importantes los perfiles? Porque la forma de la nariz, la forma del mentón, la frente y, de manera muy particular, el pabellón auricular es distinto. Entonces, todas estas características nos sirven como medio de ¿qué? De identificación. ¿Bien? Aquí en la fotografía forense utilizamos para la documentación fotográfica de las personas un método que se llama método cefalocaudal. El cefalocaudal es de cabeza a pies, de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de adelante atrás, hacia atrás o de anterior a posterior. Es lo mismo que hace el, ¿cómo se llama el médico de los bebés? El pediatra. Perdónenme con el de las tortillas, no lo puedo callar. Es el método que usa el médico para revisar a los bebés. Cabecita, hombros, pecho, estómago, pies, ¿no? Genitales, piernas, pies, y después lo voltea. Ese es el método cefalocaudal, de cabeza a pies, de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás. Y es una forma muy metódica de realizar la revisión. Así fotográficamente la podemos hacer. De hecho, la debemos hacer para llevar un orden y una secuencia lógica. Este sería un plano americano, un plano medio, o que aquí ya utilizamos, mejor dicho, es un plano detalle, pero en la metodología de la fotografía forense, que realmente no es metodología, es una técnica fotográfica, son medianos y grandes acercamientos. Y aquí es un plano detalle, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hacer un plano detalle? Pues para ver las características específicas de los tatuajes, porque también los tatuajes, las cicatrices, las lesiones, los lunares, son medios de identificación. Ahora, una persona que tenemos hospitalizada. Tratamos de hacer, obviamente sin invadir su intimidad y sin molestar su recuperación. No es que digan, está hospitalizada, no puede hacer fotos. Sí se puede, con todo el respeto del mundo y con el pudor necesario y respetando a la persona, su convalecencia, podemos hacer fotografías de ellos. Esta pretendía ser un plano general, pero salía ahí una charola que ponen en la cama de hospital y no se le veían los pies, pero es para ver condiciones generales. Este sería un plano medio largo. Y observen cómo cambia y cómo varía. La cara aquí es más redonda
Y aquí, ¿qué sucedió? Usamos un perfil no para verla como imputado, sino para ver las lesiones que tiene en el pabellón auricular y en los ojos, en la cara derecha de cara externa. Y aquí observen, hay una inflamación, pero, si se fijan, hay una distorsión óptica enorme, enorme, enorme. ¿Esto debido a qué? A que usaron un objetivo ocular gran angular. Pongan atención, por favor, en la forma de su mentón y su cara. De hecho, tiene una inflamación increíble aquí. Se fijan que la cara está es más redonda, y aquí al usar un objetivo ocular gran angular, hay una distorsión, hay una aberración óptica en la distorsión de la imagen. Dame un minuto, Manuel, y yo ahorita te marco. Vale, voy. Entonces, hay una distorsión óptica por usar un objetivo ocular gran angular. ¿Sí? Esos son uno de los mitos y de los paradigmas y de las realidades con las que trabajamos en los servicios periciales y las fotografías, la fotografía forense. Ahora, los planos detalle, estos son grandes acercamientos, pero como estas personas, entonces son planos detalle, y esos planos detalle o los grandes acercamientos ya van con un testigo métrico, que el testigo métrico es la regla que todos conocemos y que es una referencia para saber la escala real de lo que estamos fotografiando. Aquí hay una lesión en la uña, por ejemplo. Aquí tenemos una toma general de las manos junto con sus brazos. Me conste que dije toma general y no toma o un plano general, es una toma general. Y aquí hay un gran acercamiento de la lesión en uña con la presencia de un testigo métrico. Una lesión dermoepidérmica, una escoriación dermoepidérmica en la región pectoral y es un mediano acercamiento, y aquí tenemos un gran acercamiento. Todas llevan testigo métrico. ¿Sale? Nosotros, como peritos en fotografía forense, tenemos que intentar de la mejor manera de mostrar lo que queremos decirle al espectador. Todas nuestras fotografías tienen que llevar una intención criminalística. Todas nuestras fotografías tienen que ir aterrizadas con los principios rectores de la criminalística, y todas nuestras fotografías tienen que llevar una intención, que algo que queremos mostrar, y aparte deben de llevar técnica fotográfica mucho antes de la cuestión criminalística. Tienen que llevar una técnica fotográfica. ¿Por qué? Porque para poder ser peritos en fotografía forense, primero tenemos que ser peritos en fotografía, ser expertos en fotografía, y después aterrizar todo eso en la fotografía forense, y entonces, y solo entonces, podríamos nosotros llamarnos peritos en fotografía forense. Porque finalmente, de acuerdo a toda esta plática y todo lo que vimos, la función del fotógrafo forense es contar una historia con imágenes. ¿Están de acuerdo? Tenemos que platicar nosotros, hacer un dictamen criminalístico fotográfico, criminalístico entre comillas, porque es más fotográfico que criminalístico, pero todo lleva ¿a qué? A contar una historia con imágenes, porque tiene que ser lógico, metódico, secuencial, para que quien observe nuestras fotografías las pueda entender y pueda saber de lo que estamos hablando. ¿Están de acuerdo? Pues ahí yo termino, Eduardo, lo que a tus órdenes. Si tienen ustedes algunas dudas, tienen comentarios, si les gustó, si no les gustó, si necesitan alguna situación en la que yo pueda apoyar, en la que me puedan decir, maestro, estás equivocado, oye, Peña, no me cuadra así. Yo estoy abierto a comentarios y a lo que me puedan, lo que ustedes me puedan decir respecto a esto. Maestro Javier Peña, pues más que nada agradecerles, principalmente agradecerte a ti,
Agradecer a los participantes que el día de hoy nos acompañaron. Esperemos que esta charla sobre los paradigmas de la fotografía forense haya resuelto algunas dudas, haya aclarado muchos puntos de interés en relación a las ciencias forenses. Recordemos que nosotros estamos próximos a lanzar nuestra certificación en fotografía forense y para ello, pues, principalmente queríamos realizar esta pequeña charla en relación a lo que son los paradigmas. Tenemos pensado lanzar nuestra certificación el 17 de julio de este mismo año. Va a ser modalidad online. Esta certificación principalmente la va a impartir el maestro Javier Peña. Va a ser a través de esta misma plataforma y obviamente va a contar con una certificación a través del Colegio Mexicano de Ciencias Forenses, que nos está dando el aval universitario, y de igual forma en coordinación con los servicios profesionales de capacitación jurídica y forense. Vamos a tener en esta certificación las 2 primeras etapas de ella va a ser en modalidad online y la tercera y última etapa va a ser de forma presencial. Es donde vamos a desarrollar todas nuestras habilidades en el campo de desarrollo realizando prácticas de campo. Entonces esperemos que sea de su agrado y pues principalmente maestro y amigo darte las gracias nuevamente a quienes nos acompañaron el día de hoy, darles las gracias para poder haber estado el día de hoy presentes y pues sería un gusto tenerlos en nuestra certificación. ¿Algo que quisieran agregar ustedes que estuvieron hoy presentes? Los escuchamos. ¿Dudas, aclaraciones? Felicitar al maestro Javier Peña, bastante claro, elocuente, preciso y sobre todo la importancia de la fotografía para poder ejemplificar, ¿no? A través de todo el acompañamiento, pues, de lo que se hace en una investigación. Amigo, te quiero mucho. Gracias, amiga. Yo también te quiero. Muchas gracias. Muy Pues bien. yo creo que soy genial, ¿no? Que soy increíble porque no hay dudas, no hay quejas, no hay sugerencias, no sé. Si hay tiempo, sí tengo una pequeña duda. Todavía hay tiempo, bienvenido. A ver, dime, Gabriel. Mencionabas de un lente 50M que es el que se asemeja al ojo humano, ¿sí? Así es. Pero entonces no sería válido utilizar el objetivo o el lente que viene normalmente cuando compramos una cámara fotográfica, que es el 18-55. Digo, Sí, si utilizamos un claro 18-55, sí, a lo mejor no es tan gran angular como si fuera un 8 milímetros, que es un ojo de pez, ¿verdad? Pero es válido también utilizar el 18-55 a reserva de que no tengamos el 50M. Sí, claro. Sí es válido, ¿por qué? Porque tienes la diferente distancia focal. Si llegas a los 50 milímetros, ese 18-55, que es un objetivo ocular compuesto, no es fijo. Maestro Peña, se te está yendo el audio, no te escuchamos bien. Un zoom. Entonces, si tú colocas tu objetivo en el 50 milímetros, ok, no moví nada. ¿Me escuchas bien, Gabriel? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos bien. ¿Me escuchas, Eduardo? Sí, ya. Ok, bueno. Si tenemos un objetivo ocular 18-55, el 18-55 no es zoom. Colocamos nuestra distancia focal en el 50 milímetros y entonces es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, es el equivalente. Te voy a decir por qué es el equivalente. Porque realmente un objetivo normal en una cámara DSLR, Digital Single Lens Reflex, es el 35 milímetros y depende mucho de nuestro sensor digital de la cámara, pero sí es válido. De 35 a 55 podemos manejarlo como un objetivo normal, Gabriel. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Evitamos la mayor distorsión posible. Ok, gracias, ¿sí? Gracias. Ok.
Pues bueno, si no tenemos más dudas, en este caso damos por terminada nuestra reunión del día de hoy, agradeciendo a cada uno de los participantes de parte de los servicios profesionales de capacitación jurídica y forense. Los esperamos en nuestra próxima certificación, principalmente quien la avala es el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses, y estamos dispuestos para tener su mayor información, solicitar mayor información, perdón. Entonces les dejamos nuestras redes sociales por aquí. Tengan buena tarde y hasta luego. Muchas gracias a